Señor, permitirnos estar a tiempo para dar inicio a esta sección que son los libros poéticos, Señor. Señor, que su Espíritu Santo tome control de todos nosotros, los que estamos aquí, Señor, para poder entender, Señor, lo que usted nos quiere decir por el medio de este libro que es, Señor, que ha traído un poco de curiosidad a mucha gente. Señor, gracias por todo lo que usted hace en nosotros y le pedimos todo en el bendito nombre de Cristo. Amén. Amén. Ahora qué. El libro de Job, ¿ya? El libro de Job. Ahí está en la pantalla el tema, introducción a la Biblia, y el título del libro, que es Job. Este es uno de los libros que tal vez despierta más curiosidad entre los cristianos. Muchos los llegamos a leer por mera curiosidad. Inclusive muchas personas que no profesan el cristianismo, también por curiosidad los han llegado a leer, pero también no es un libro fácil de entender, por lo cual muchas veces nada más leímos el prólogo, el inicio, y el epílogo, que es el final, porque es donde nos revela el propósito del libro. Bueno, el propósito está también en la parte mayor, que es en la mayor, en medio, que es donde está la mayor cantidad de capítulos. Job, este libro es un documento muy importante para el pueblo judío. Lo cita en el Nuevo Testamento, el libro de Santiago, ¿verdad? Y otros libros que también lo citan en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué lo citan en el Antiguo Testamento? Porque recordemos que tal vez Job sea el primer libro que se escribió de la Biblia, o uno de los primeros. Entonces ya pasaron muchos años y lo citan algunos de los profetas, ¿verdad? Porque ellos ya lo tenían ahí como un modelo, ¿verdad? Entonces, este libro nos brindan principios que sirven para todos aquellos que profesamos el cristianismo, sobre todo por el tema del sufrimiento. Este es un libro que trata precisamente este tema, el tema del sufrimiento. Job toma su nombre por el personaje central de la historia. El personaje central lo vemos en el capítulo 1, versículo 1. Job, vayan abriendo su Biblia, por favor. Job, capítulo 1, versículo 1. Y ahí encontramos inmediatamente el nombre del libro. Dice así: hubo en la tierra de Uz un varón llamado, ¿cómo dice? Job. Así que así inicia este documento, el cual nos brinda principios para que nosotros podamos entender parte del tema que es el sufrimiento. El libro de Job lleva ese nombre en todas las traducciones que se hicieron en la antigüedad. Recordemos que hubo muchas traducciones, sobre todo en el ámbito hebreo, judío, y hubo una traducción muy importante en aquellos tiempos que fue la Septuaginta, que fue en el idioma griego, ¿verdad? Entonces, en todas estas versiones de los diferentes idiomas se denominó este libro igual, no cambió, se denominó Job. Este título de Job en el lenguaje hebreo significaba persecución.
por lo que su traducción era el perseguido. Y ya iremos descubriendo a medida que avancemos cuál era la razón por la cual le llamaron el perseguido. Sin embargo, hubo una traducción en el griego, la cual Job significaba arrepentido, por lo cual también se le conoció a Job en el ámbito de los griegos, se le llamó a Job el perseguido. Este personaje que estamos estudiando va a pasar por muchas situaciones de sufrimiento, así como muchas veces los cristianos también pasamos por situaciones de sufrimiento, de enfermedades, unas enfermedades crónicas, enfermedades a veces graves, y nos hacemos esas preguntas: ¿por qué, si nosotros somos seguidores de Cristo, pasamos por estas situaciones, verdad, de sufrimiento? Así que eso lo vamos a ir también estudiando, y lo vamos entendiendo a medida que vayamos conociendo cada uno de los temas. Con respecto al autor humano, el libro no nos da muchas evidencias de quién lo escribió. Recordemos que les decía yo que Job tal vez sea uno de los libros más antiguos, así que no hay mucha evidencia de quién fue el escritor humano. Lo que tenemos más cercano es la tradición hebrea, que se llama el Talmud. El Talmud sugiere que tal vez este libro fue escrito por Moisés, debido a que la tierra de Uz, como dice ahí en el versículo 1, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Entonces, debido a que esta tierra de Uz estaba muy cercana a donde estuvo refugiado Moisés durante 40 años, que fue la tierra de Madián. Eso ya lo vimos también al inicio en el estudio de uno de los libros que escribió Moisés. Él estuvo 40 años, nació en el palacio del faraón, fue criado como un rey. Después tuvo que huir y se refugió en esa tierra que se llamaba Madián. Así que esa tierra estaba muy cercana a Uz. ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste que significa Talmud es una tradición, es un libro que narra todas las tradiciones del pueblo hebreo, ¿verdad? Talmud. Más adelante vayan anotando esas palabras, y después las van ustedes viendo en el internet, ¿verdad? Para que no nos retrasemos mucho, pero es un libro de tradiciones del pueblo hebreo. Así como nosotros los mexicanos tenemos muchas tradiciones, de dónde vienen las tradiciones de diferentes lugares, así los hebreos también tienen sus libros de tradiciones, ¿verdad? Así que decíamos que tal vez en ese Talmud se sugiere que Moisés, por esta razón, fue el que escribió el libro de Job. Fue una historia que fue muy comentada en aquellos tiempos. Tal vez Moisés la conoció y la relató. Solo es una teoría, ya que no hay evidencia escrita en la Biblia. Acuérdense que nuestra regla de fe es la Biblia. La Biblia no nos revela, entonces es una teoría. Otra teoría es que pudo haber sido escrita también por Salomón. Salomón vivió muchos años después que Job,
Y entonces nos preguntamos, ¿por qué Salomón? Sin embargo, recordemos que Salomón escribió la mayoría de los libros poéticos. Escribió algunos salmos, escribió Cantar de los Cantares, escribió Proverbios, escribió Lamentaciones, e inclusive el libro de Lamentaciones también nos habla del sufrimiento. Entonces hay una similitud entre Job y Lamentaciones. Así que algunas personas sugieren que tal vez lo escribió Salomón, y ahorita vamos a ver por qué. En el tiempo en donde vivió Salomón, donde fue rey, ya también esa es una historia que ya conocimos. En ese tiempo fue cuando se desarrolló la literatura poética. Antes no existía todo lo que era poético, ya que Job mayormente, vamos a ver cuál era su literatura, domina el género literario de la poesía. De ahí la relación con Moisés. En este tiempo, como les dije, se escribieron los libros poéticos. Salomón, ¿por qué pudo haber escrito este libro de Job? Puede ser una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué precisamente Salomón tuvo que haber escrito el libro de Job? Bueno, esa es una pregunta que podemos contestarla de esta forma. Moisés también escribió sobre la creación. Moisés vivió muchísimos años después de Adán y Eva, sin embargo, él escribió sobre la creación. Así que Moisés escribió todo lo que fue la creación del mundo, escribió sobre la caída del hombre, escribió lo que fue el diluvio, escribió las leyes, y así que recordemos que todos los libros fueron por inspiración de Dios. Así como a Moisés le fue revelado todo lo que él escribió en Génesis y en el resto de los libros del Pentateuco, pues así también pudo haber sucedido con el libro de Job. Pudo haber sido que se lo revelara el Señor. Por eso es que es importante que ustedes puedan más adelante ir consultando y puedan ir viendo para que ustedes tomen sus propias decisiones, aunque la Biblia, que es nuestra regla de fe, no nos lo dice, ¿verdad? La fecha tampoco no tenemos una fecha específica en la cual se escribió este libro, ya que, como les dije, es un libro muy antiguo, tal vez sea el libro más antiguo, o fue en ese tiempo cuando escribió Moisés el libro de Génesis, ¿verdad? Así que solo comentaremos que los acontecimientos que ocurrieron los acontecimientos que vamos a leer de Job ocurrieron en el tiempo de los patriarcas como Abraham, como Isaac, como Noé y todos ellos. Así que fueron libros muy antiguos, tal vez 1500 años antes de Cristo. Pero los acontecimientos que se narran en Job sucedieron, como les dije, mucho tiempo antes, ¿verdad? Así que vamos a ver algunos aspectos a destacar. Por ahí están unas diapositivas para que la hermanita las vaya poniendo. Vemos en primer lugar un aspecto a destacar: ¿cuántos años tenía Job? Cuando termina el libro de Job, al finalizar el libro de Job, ahí podemos ver en el capítulo 42, 16, después de esto, vivió Job 140 años. Después de los acontecimientos que narra el libro, todavía vivió Job otros 140 años.
Entonces pudo haber sido que Job murió cerca de los 200 años. Y en esa época es cuando los patriarcas duraban muchos años. Por eso es que es una referencia de que pudo haberlo escrito o que se pudo haber escrito en ese tiempo. Después, probablemente había un régimen familiar que era patriarcal, y ahí lo vemos también en el libro de Job. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y era muy rico. Así que el régimen familiar era que vivían en grandes campamentos en donde se casaban entre ellos, y ahí formaban las grandes comunidades, las grandes familias, se quedaban a vivir. El tercer aspecto puede ser que los caldeos, que lo menciona en el capítulo 1, versículo 17, habla de una tribu nómada, los caldeos. Vinieron los caldeos, hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados. Así que en ese tiempo esta tribu de los caldeos eran nómadas, y esto también fue en la época de los patriarcas. Ya en la época del profeta Daniel, muchas de las tribus dejaron de ser nómadas y se fueron estableciendo en diferentes lugares. Otro aspecto es que la riqueza de Job, y ahí como lo vemos, se contabilizaba por la cantidad de ganado que tenían. Dice que ellos tenían camellos, una gran cantidad de camellos, una gran cantidad de ganado vacuno, ovejas, asnos, etc. Y ya en el tiempo de Salomón, la riqueza se contabilizaba ¿cómo? Por el mucho oro, la plata y las piedras preciosas. Así que es otro aspecto a destacar, ¿ya? Así que esos aspectos nos dan a entender cómo es que los acontecimientos de Job ocurrieron en esos tiempos de los patriarcas. ¿Hay preguntas, mis hermanas? Si hay preguntas, con toda confianza levanten su mano. Vamos a ver el tema principal del libro. ¿Cuál es el tema principal del libro? Por ahí está una de las diapositivas. El tema principal del libro es el sufrimiento del justo. Dios, les hago una pregunta, mis hermanos. ¿Dios desea que el justo sufra? Dios desea que el cristiano, no viéndolo desde otra perspectiva, viéndolo, Dios desea que los cristianos, los creyentes, los seguidores, los que estamos en la fe, ¿sufra? Es una pregunta. Claro que no. Dios no desea, ¿verdad? Dios de ninguna manera desea que nosotros suframos o experimentemos el dolor. Dios no desea que nosotros pasemos por diferentes crisis. Y aquí viene precisamente esta reflexión. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento de los justos o de aquellos que le sirven? Llegando incluso Dios, en el tiempo de la llegada de Cristo, llegando al total clímax, en donde permitió que su Hijo, el hombre más justo sobre la tierra en aquel entonces, llamado Jesús, su propio Hijo, experimentara un dolor terrible, un sufrimiento, hasta derramar la última gota de su sangre y morir. Una gran parte de este libro está dedicada precisamente a la discusión filosófica de este sufrimiento entre Job y sus amigos. Los amigos de Job lo acusan de que, de acuerdo con las leyes de la naturaleza, el sufrimiento viene como resultado del pecado. Job insiste en afirmar que él es bueno
y que el sufrimiento debe de tener otro propósito. Por eso este libro de Job es un documento filosófico, pero con una gran reflexión. De esto versa la trama o el tema de este libro, y por tal razón se ha creado alrededor de este libro una gran curiosidad, aún entre las personas que no son creyentes. Vamos a otro de los temas. ¿Cuál es el propósito del tema del libro? El propósito del libro. En este aspecto, este libro nos va a dar una respuesta de por qué el creyente ha experimentado el sufrimiento. Él nos va a dar una reflexión. Cuando la gente sufre y sobre todo los que estamos ya en el camino, los que hemos sido ya alcanzados por el Señor, nos preguntamos: ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo si yo te sigo? ¿Por qué yo, Señor, si yo te estoy sirviendo? ¿Por qué, Señor, si yo te quiero? ¿Por qué me mandas este sufrimiento? Y es una reflexión que muchas veces no la podemos contestar. Así que, mis hermanos, no ganamos nada con tratar de entender el porqué de la dificultad. A veces, el justo, el seguidor, sufrimos sin saber la razón principal de ese sufrimiento. Entonces, este libro nos debe llevar a una comprensión de esas preguntas. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? De ahí que es importante aprender a dejar todo en las manos de Dios. Cada uno de nosotros debemos de llegar a esta reflexión. Es la voluntad de Dios y la debo de aceptar. La naturaleza literaria de Job. Al inicio de este libro, en los capítulos 1 y 2, vemos una narración de quién es Job y una narración entre Dios y Satanás. En el capítulo 2, versículos del 1 al 13, vamos a leer un poquito. Dice ahí, capítulo 2, del 1 al 13, Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante del Señor. Ahí vino también entre ellos, ¿quién? Satanás. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Es importante que vayamos comprendiendo esto, mis hermanos. Es importante, y le pregunta: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás al Señor y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Entonces, Dios reconocía a Job que era recto, que era íntegro y que era temeroso. Dios mismo. Y él prácticamente se lo está presumiendo a Satanás. ¿No has considerado a mi siervo? Así que ahí ya estamos en una parte reflexiva. Filosóficamente vamos a entrar en la parte filosófica. ¿Por qué el Señor mismo le pone como en charola a Job? Porque él había ido a rondar la tierra, pero no se había fijado en Job. Y el Señor le dice: ¿no te has fijado en este varón?
Y entonces, pero él sí sabía, porque le dice, sí, pero mira cómo lo tienes tú, lo tienes lleno de riqueza, lo tienes así y así. Así que no ganamos nada con tratar de entender todo esto, ¿verdad? Pero en esta narración, en estos primeros versículos del capítulo 2, vemos una narración entre Dios y Satanás. Y en la última parte del 38 al 42, en los últimos capítulos, Dios hace una narración de todo lo que pasa. Primero hace una narración, he ahí la naturaleza del libro, narrativa, hace una narración de quién es Job, y al final hace una narrativa de cómo termina Job. Por eso la naturaleza del libro es primeramente narrativa. Después viene un diálogo muy extenso entre los amigos cercanos de Job, lo cual se considera un drama poético. ¿Por qué? Porque no es histórico como los demás libros. Ya no entra Job, ya no entra dentro de los libros históricos, ya entra dentro de los libros poéticos. Como les dije al principio, ya entramos en la sección de los libros poéticos. Entonces Job ya no nos menciona muchas fechas, ya nos menciona porque hay muchos años de distancia, así que ya no nos narra muchas fechas en donde podemos decir, como los libros de crónicas, los libros de los reyes, en donde se señalan fechas de tal fecha a tal fecha, o en el año aproximado vivió, estuvo tal rey. Aquí en este libro ya no nos narra fechas, por eso es que ya no lo podemos considerar un libro histórico. Así que la parte más larga del libro se convierte en un drama, y muchas veces no la podemos entender porque son diálogos largos, extensos, y a veces no los podemos entender. Inclusive con este libro se pudieran hacer muchas obras de teatro, algunas obras de teatro. ¿Por qué? Porque son diálogos entre los tres amigos y Job, tratando de llevarlo a reflexiones y que dude de la existencia de Dios, porque él decía que yo soy temeroso, soy recto, yo conozco a Dios, pero sus amigos lo querían hacer desistir. Así que entonces el libro tiene una naturaleza literaria, narrativo, dramático y poético, para que lo consideren. Los acontecimientos de Job son eventos que efectivamente sí ocurrieron, no son eventos ficticios. Son mencionados en el libro del profeta Daniel, son mencionados en el libro del profeta Ezequiel, y son mencionados en el Nuevo Testamento, en la carta de Santiago. Así que es un libro que no es invención, sino que es un libro totalmente con eventos que sí ocurrieron. Estructura del libro. Entre los libros del Antiguo Testamento, la estructura de este libro es extraordinaria. Comienza con una lectura en prosa. Ahora sí, vamos a explicar qué es una prosa. Es una forma de escribir una poesía sin tener formas fijas ni que hagan ritmo, como a veces en las canciones, ¿verdad? Vemos cómo llevan un ritmo o llevan unas formas fijas. En este libro no vemos eso. Por eso es que es una prosa. Así se considera en el ámbito de la música. En los capítulos 1 y 2 vemos los capítulos 1 y 2,
Así es como empieza, con una prosa. Vayamos a Job y volvamos a leer 1 y 2, versículos 1 y 2. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hasta ahí, ahorita seguimos. Era un hombre recto que no solo tenía una gran riqueza material, sino también tenía una gran familia numerosa, que convivían mucho como hermanos y como familia. Y Job le pedía a Dios mucho por todos ellos, para que si hubiese pecado contra Dios, él les ofrecía los sacrificios a Dios para que los perdonara. Entonces él sí conocía cómo actuaba el Señor. Por eso él hacía ese tipo de sacrificios por si sus hijos pecaban, ¿verdad? ¿Quién quisiera ser como Job, verdad? Nosotros quisiéramos ser así, un Job recto, temeroso, íntegro, y sobre todo orar mucho por nuestros hijos, por nuestra familia. Esos quisiéramos ser nosotros, ¿verdad? Así que vemos que en el versículo 2 tenía 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Otra vez quisiéramos ser nosotros, ¿bien?, para tener muchos criados. Y era aquel varón más grande que inclusive todos los orientales, que eran ricos. Así que viene Satanás. Dice que un día viene, y ya lo vemos en el versículo 6 del 6. Dice, un día, ahí en el 6, un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Y le dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y nuevamente le hace ver que es perfecto. Esas ya son las palabras del Señor, ¿eh? Él lo reconocía como un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? O sea, él diciéndole, es que tú lo cuidas, es que tú lo tienes rodeado para que nadie penetre, porque mira todas las riquezas que le has dado. No le has cercado en toda su casa, al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y entonces él está echando la culpa a Satanás de que Job era así precisamente por toda la riqueza que le había dado. Y ahí vemos que que hay una plática entre Satanás y Dios. Y le pregunta, ¿de dónde vienes, Satanás? Y esa es lo que vimos la semana pasada, lo que es la concurrencia divina. ¿Qué es la concurrencia divina? Las acciones que ocurren en el cielo celestiales contra las acciones que ocurren en la tierra, ¿verdad? Son dos cosas diferentes, las acciones de lo que hay en el cielo y las acciones que ocurren en la tierra. Y en donde vemos en Job que se menciona más claramente al adversario de Dios aquí en estos capítulos, en estos versículos. Y dijo el Señor, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Así que
Dios mismo le pone en charola de plata a Job, le dice que voltee a ver sus ojos hacia Job, y de esta forma estamos aprendiendo que desde la creación del mundo, incluyendo al ser humano, tenían como uno de los propósitos darle testimonio a las potestades y principados caídos y expulsados del cielo. ¿Por qué? Porque acuérdense que Satanás y su ejército de ángeles que lo seguían fueron expulsados, pero ellos tenían acceso al cielo, ¿verdad? Seguían teniendo acceso. Entonces, ahí Job, ahorita vamos a explicar lo que significa esto. Job, el Señor se lo pone como ejemplo. Mira, ahí está Job, que es recto y es temeroso. Y esto lo hace como para darle un testimonio a los demonios, a todos aquellos ángeles caídos que fueron expulsados del cielo y que ahora le sirven y le siguen, llegando incluso, ya lo dije, al sufrimiento. Así que aunque los principados y ángeles caídos del cielo proclamen que Dios es injusto, no tienen amor, hacen las cosas mal y no permiten que nosotros seamos como Él. Ellos, los demonios y los principados y potestades, se están oponiendo a nosotros, a que sigamos por el camino correcto. Esa es una de las reflexiones a que llega el libro de Job. Ellos siempre me van a estar oponiendo, porque ¿cómo actúa Satanás? Antes tenía acceso, ahora ya no lo tiene, pero ahora actúa buscando la forma cómo engañarnos, cómo hacernos ver que lo que Dios nos ofrece no es correcto. Sin embargo, Él nos está engañando. Tengamos cuidado con eso. Y aunque Satanás se lo transmitió también a Eva en el paraíso, ¿qué hizo Satanás con Eva? La engañó. Y ahora Dios le está diciendo a Satanás: ¿no has considerado a Job? Que él sí me reconoce y que él testifica de mi justicia. Y eso es lo que de alguna forma somos los creyentes, un testimonio vivo a los ángeles caídos, que son los principados y potestades de las tinieblas. Dice Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios en balde? Y Satanás, como un ángel astuto e irreverente, le contesta: ¿por qué? Que tú lo has cercado, lo tienes protegido y le has dado todo. Y a su casa, en tu casa tiene todo, tiene riquezas, tiene una familia numerosa, tiene muchos siervos, tiene inclusive muchos bienes, una buena esposa, dice, tiene una buena esposa, pero es que tú todo eso se lo has dado, por eso es que Él no te va a rechazar. Y en el versículo 11 dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo. Dios le permite a Satanás: extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás que si no blasfema contra ti y en su misma presencia. Y esto es lo que viene. Job perderá su riqueza, su familia, sus siervos, su esposa, ¿y qué más? Hasta su salud. Pero hay una frase que se repite mucho a lo largo de este libro, que Job, a pesar de todo, no perdió su integridad, no perdió su justicia. Él se siguió manteniendo recto ante los ojos de Dios. ¿Qué es la integridad? La integridad, podríamos decirle así sencillamente, que es lo contrario a la desintegración. ¿Qué sucede cuando Satanás nos está atacando, cuando nos llega y nos engaña? Simplemente él quiere desintegrarnos como familia, como parejas, a nuestras familias. Eso es lo que hace, eso es lo que está haciendo Satanás. Y eso anda haciendo en la tierra, buscando como león rugiente a quien engañar. A veces ataca más
a nosotros los cristianos. Por eso nosotros tenemos que estar siempre cerca de la palabra de Dios, para que el enemigo de Dios que anda alrededor de nosotros no busque engañarnos y nosotros estemos preparados para ese engaño. A veces decimos algo, tristemente decimos sí, pero a veces con nuestras acciones demostramos lo contrario. Y eso, mis hermanos, ya no es integridad, porque ya estamos haciendo lo contrario. Ya Satanás está actuando sobre nosotros cuando nosotros no hacemos lo que la palabra de Dios nos manda. Así que esta es parte de la estructura del libro. En la primera parte, en la segunda parte dice: Job es privado de su familia y posesiones materiales. Sin embargo, su fe permanece firme. Ahí la vemos, está dividido en la estructura en 6 partes. Ahí está para que los que están tomando nota. En la segunda parte, Job es privado de su familia y posesiones materiales. En la tercera parte, que ahí está, en el capítulo 3, Job cuestiona a Dios y maldice su nacimiento. Él mismo se maldice, no maldice a Dios, se maldice su nacimiento. Y a partir de aquí y hasta el capítulo 31 se realizan 3 diálogos o dramas entre Job y sus amigos. ¿Recuerdan a sus amigos? Elifax, Bildad y Zofar. Y vamos a ver a lo largo de esta es la parte medular, la parte más amplia, desde el capítulo 3 hasta el 31, muchos capítulos en donde vemos 3 series de diálogos. La cuarta parte, del capítulo 32 al 37, hace su aparición otro cuarto amigo de Job, se llama Eliud, un varón más joven que los 3 anteriores, y el cual afirma que habla con más sabiduría porque habla de parte de Dios. Él justifica a Dios y exalta a Dios, como que pareciera que es en sus comentarios, en su diálogo con Job, pareciera que es más acertado que los otros 3 amigos. Pareciera, ¿verdad? Después viene la quinta parte. Dios confronta a Job, de los capítulos 38 al 41. Dios convence a Job de su ignorancia, haciéndole una serie de preguntas, ¿verdad? Y vamos a ver del 38, por ahí, por favor, del 38, 1 al 4. De 1 al 4 dice: entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? 3. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y luego empiezan las preguntas. O sea, el Señor ya está confrontando a Job y le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Dios le hace una serie de preguntas a Job en donde prácticamente lo hace reconocer su ignorancia de Dios, aunque él era recto y temeroso de Dios. Esta es la quinta parte, mis hermanos. Le hace una serie de preguntas hasta el final del capítulo 41. Y en la sexta parte, acuérdense que estamos viendo la estructura, termina el capítulo 42, en donde Job reconoce la grandeza de Dios. En el 42, versículos 5 y 6, termina Job diciendo esto: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. ¿Qué pasa en el corazón de Job? Termina quebrantado, termina arrepentido y termina reconociendo la grandeza de Dios. Cuando Dios le hace todas estas preguntas: ¿dónde estabas tú cuando yo formé los mares, cuando yo formé los volcanes, cuando yo formé el universo, cuando yo formé los grandes animales terrestres, los grandes animales marinos? Y entonces le dice: ¿dónde estabas tú, Job? Tú ni siquiera habías nacido tú, ¿verdad? Así que en eso, pues Job termina arrepentido y Dios le pide que haga unos holocaustos por sus amigos, por no hablar lo recto de Dios. En el 42, del 10 al 17, vamos a leer, están ahí todos, y dice el 10, versículo 10 del capítulo 42: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo entonces el doble: 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Queren Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, ya lo habíamos leído, vivió Job otros 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Entonces ahí vemos que por mantenerse recto, que mantenerse confiado en el Señor, él tuvo una recompensa. Y Dios, al reconocerlo, confiaba en que Job iba a mantenerse en integridad. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, vamos a ver algunos temas teológicos ya para terminar. Encontramos aquí algo de teología. Primeramente encontramos la grandeza de Dios, y vemos que Dios mismo, conociendo el corazón de Job, da pie para que Satanás actúe. Dios mismo le da pie a Satanás para que actúe, quitándole toda su riqueza y familia y salud, haciéndolo pasar por un gran sufrimiento, para que pareciera que el enemigo por momentos vencería. Pero Dios nunca pierde el control de cada situación en la vida de Job. Al final, ya lo leímos, vemos cómo Job se arrepiente de todas las dudas que el enemigo le querían sembrar, sus amigos le querían sembrar en su corazón por medio de sus amigos. Y Dios le restituye todo lo perdido y al doble. Job vive 140 años y Dios le permite llegar hasta una edad de viejo y conocer hasta la 3ª y 4ª generación de sus hijos y nietos. Dios, mis hermanos, tenemos que reconocer que es el ser divino más grande. Es el único a quien se le puede llamar Santo, 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 Señor omnipotente. Por eso cuando cantemos nuestras alabanzas, mis hermanos, reconozcamos la grandeza de Dios. Hagamos una adoración desde lo más profundo de nuestro corazón por ese Dios grande. Y estas preguntas les invito a que las lean, mis hermanas, les invito a que lean todas esas preguntas que le hace Dios a Job, para que veamos esa grandeza precisamente de todo lo que hizo Dios en el mundo, de todo lo que hizo en el universo. Él las conoce todas las galaxias, conoce con
todos los astros que hay, los conoce por su nombre porque Él los creó. Y conoce a cada uno de los seres humanos que el Señor también ha creado. Tenemos un poco de cristología. Debemos entender que la salvación es, como ya se ha explicado, no solo rescatarnos del camino del infierno y llevarnos a un camino correcto, sino un proceso de restauración en la vida de cada uno de nosotros. No solamente el Señor, al darnos la salvación, no solamente nos está sacando del infierno y nos está llevando al cielo, sino nos está haciendo pasar por un proceso de restauración. Y por eso es que debemos de mantenernos cerca de su palabra, debemos de mantenernos conociéndolo cada día más a Él y estando nosotros agarrados con su palabra, no dejando de leerla, no dejando de estudiarla y creciendo en todo este conocimiento. En Job 19, 25 y 26 dice Job: yo sé que mi Redentor vive. Esto es una sombra del Redentor que habría de venir muchos años después. Y esto en referencia a que desde tiempos antiguos ya se hablaba de la venida de ese Salvador, del Mesías. Prácticamente, ya lo hemos estudiado, el Salvador, el Mesías, fue anunciado desde la misma caída, desde el mismo Génesis. Así que Job no ignoraba que ya vendría un Redentor a darle esa salvación. Sin duda, Job lo sabía. Vamos a explicar algo, una materia que la llevamos en el seminario, que es la angelología. Es el estudio sobre los ángeles, porque los ángeles fueron creados por Dios. Es una doctrina que tal vez no se estudia mucho, pero se estudia a nivel de los seminarios. Y aquí en Job encontramos referencia a los ángeles caídos únicamente, ¿verdad? En este libro se hace alusión a la obra de Satanás. Y como hace rato les preguntaba yo, ¿cómo trabaja Satanás? ¿Cómo trabaja Satanás, mis hermanos? Con mentira y con engaño. Así es, ¿verdad? Él ya no tiene poder sobre nosotros, más que nos engaña, nos pone mentiras. Es el padre de mentira, recordemos, ¿verdad? Así que, como siempre, así ha actuado Satanás. Ya lo vimos, le engañó a todo el ejército de ángeles, la tercera parte de los ángeles del cielo, que los engañó y se vinieron siguiéndolo, los engañó. Así engañó a Eva y quiso engañar a Jesús. En el relato de Job vemos cómo Satanás tiene acceso al trono de Dios. Esto que hacía Satanás en tiempos de Job, hoy en estos días ya no es posible. Desde el Nuevo Testamento, después de que Cristo obtiene la victoria en la resurrección, Satanás ya no tiene acceso al cielo, mis hermanos. Satanás antes podría entrar y acusar a los hijos de Dios, pero ahora, mis hermanos, ya no. Pablo dice en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos acusa? Nadie. ¿Ya? Satanás ha perdido todo ese acceso. Satanás está atado, lo dice Apocalipsis 20. Satanás está atado, es una expresión simbólica que manifiesta que ha perdido facilidades y facultades en contra de los hijos de Dios. Aunque recordemos y no olvidemos que Satanás anda como león rugiente buscando a quien engañar, mis hermanos. Así que tendremos que mantenernos cerca de la palabra de Dios para que no caigamos en las mentiras y el engaño del enemigo de Dios.
También hay otra doctrina que se menciona aquí, que también es de seminario, la cosmología, una doctrina que sobre la creación del cosmos. Job nos ofrece una gran enseñanza sobre la cosmología en el capítulo 38, del capítulo 38 al 41. Les invito a leerlo, mis hermanos, es muy importante, anótelo, los capítulos del 38 al 41. Es una amplia enseñanza sobre quién creó el universo. Todas las constelaciones, todo el universo completito. Una descripción de la creación de los mares, los volcanes, los grandes animales terrestres y marinos, etc. Ahí vamos a encontrar, mis hermanitos, una reflexión muy amplia. Les invito a leer esos capítulos. También tenemos algo de amartología y antropología. Recordemos que son doctrinas sobre la maldad del hombre y sobre la naturaleza, que a final de cuentas es algo similar. Estas doctrinas enfatizan las dos naturalezas del hombre. Un varón por muy recto, perfecto y temeroso de Dios, lleva implícito en su naturaleza, lleva implícito cada uno de nosotros, mis hermanos, la maldad del hombre caído. Así que, por ejemplo, por muy recto que yo me quiera parecer, por muy recto que yo quiera parecer ante mis vecinos, ante mi familia, ante una sociedad en la que convivimos, así la maldad la tenemos en nuestra naturaleza. Así que Job es el que manifiesta esas dos naturalezas en lo terrenal. Era un hombre justo, piadoso y religioso, pero ante la justicia de Dios, él que tenía la maldad del ser humano como raza caída. Así que, mis hermanos, todos los seres humanos, cada uno de nosotros somos valiosos para Dios porque somos creación. Inclusive somos más valiosos que los ángeles caídos. Pero aún los más rectos y perfectos necesitamos un Salvador que pague por nuestros pecados, mis hermanos. Es importante que nosotros tengamos ese encuentro con el Señor diariamente para darle testimonio ahora a nuestros vecinos, a nuestra familia, a nuestros hijos que están cerca, y que recordemos que ese Salvador es el que ha pagado por todos nuestros pecados. Tenemos, para finalizar, mis hermanos, dos preguntas como reto de interpretación. Primera, ¿sigue teniendo Satanás la misma injerencia para acusar a los hijos de Dios? ¿Puede entrar nuevamente? Ya lo dijimos. ¿Puede entrar al cielo Satanás? Ya no, efectivamente. Ahora ya no podemos decir Satanás nos acusa. Satanás tiene acceso al trono de Dios. Satanás ha sido vencido. Jesús lo derrotó en la cruz con todos y sus ángeles. Como dice Apocalipsis, ya le queda poco tiempo y él ya lo sabe. Por eso anda más cada día tratando de engañar a sus seguidores. Tengamos cuidado con eso, mis hermanos. Segunda pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿Job era realmente justo? ¿Job era realmente un hombre justo? La respuesta tiene dos perspectivas. Desde la perspectiva humana, Job era perfecto. Así que por eso es que es cosa de ir analizando. Desde la perspectiva de la tierra, Job era recto. Él era temeroso de Dios. Por eso les dije hace rato, ¿quién quisiera ser como Job? ¿Verdad? Perfecto, recto, piadoso, religioso y temeroso de Dios. Así como muchos de nosotros, inclusive a veces platicamos con muchas personas y ellos se sienten buenos y rectos ante los ojos de Dios. Yo voy a misa todos los domingos, no falto, ¿verdad? Pero salen y se van a otros lugares, ¿no? Pero, ¿realmente
De acuerdo, la segunda perspectiva es la de Dios. ¿Cómo dice la Biblia? No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, al Dios de la Biblia. No nos hacemos un Dios a nuestra manera, porque el Dios de la Biblia nadie lo busca, solamente los que estamos siguiéndolo. Y eso que sea la reflexión de nosotros, que con eso termine nuestra enseñanza de Job, mis hermanos, que todo sea conforme a la voluntad de Dios, que nosotros no perdamos esta perspectiva de que ante los ojos de la sociedad podremos ser muy rectos y muy buenos, pero ante los ojos de Dios no lo somos. Esta es, mis hermanos, la síntesis del libro de Job. Les animo a leerlo bajo esta perspectiva y a tener un panorama más amplio del libro. ¿Hay alguna pregunta, mis hermanos? ¿Hay alguna pregunta? Maite, ¿alguna pregunta que haya quedado por ahí? ¿Sí? Bueno, vamos a orar para terminar. Amado Señor, Padre, le damos las gracias, Señor, por su misericordia, por su amor. Señor, muchas gracias por permitirnos estar aquí, Señor, escudriñando su bendita palabra. Gracias por estos libros que dejó ustedes, Señor, revelados a nosotros. Y, Señor, bendiga el resto del servicio, el resto del tiempo. Se lo pedimos en el bendito nombre de Cristo. Amén. Gracias a Dios.